Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. En realidad cada vez que hago así tengo que tener cuidado de no pegarle al micrófono porque si no sonaría muy mal. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una película que se estrenó hace un par de días en Amazon Prime y que lleva por título Black Box. Una película de terror psicológico, o que al menos yo la catalogaría como de terror psicológico, aun cuando en realidad durante toda la cinta vamos a ir pasando o saltando de un género a otro, pasando por básicamente ciencia ficción, terror, drama, suspenso, un thriller. En realidad, como señalo, vamos a ir saltando casi de un género a otro que lo vuelve o que la vuelve en realidad una película un tanto interesante de ver. Y en este capítulo te cuento qué tal me pareció esta película. Pero antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal, actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo video y dejes un like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Perdón, esta película. A veces quedo seteado con esto de la serie, puesto que en realidad veo más series, o últimamente he estado viendo más series que películas. Pero bueno, dejando pasar el momento spam, continuemos con la review de Black Box. Básicamente esta película vamos a ver a la relación que tiene básicamente este padre interpretado por Mamoudou Athie en el papel de Nolan, que es un padre que tiene una cierta complicación médica, por así decirlo, puesto que hace un tiempo atrás, respecto a cuando estamos viendo la película, sufrió un accidente de tránsito que lo llevó a tener la discapacidad o la incapacidad de generar recuerdos, básicamente, o tener una memoria a corto plazo muy limitada, y ni hablar de una memoria a largo plazo que básicamente o que prácticamente es nula. En realidad él no recuerda casi nada de su pasado y de su presente tiene que estar constantemente tomando notas o siendo ayudado de manera muy bien logrado, al menos durante lo que vamos a ver en esta cinta, por su hija, que a su vez está interpretado por Amanda Christine en el papel de Ava. Y básicamente al principio de la película vamos a ver este drama familiar de cómo este padre va, entre comillas, sufriendo o padeciendo esta incapacidad de recordar cosas y siendo guiado constantemente por su hija. Prácticamente su hija, que debe tener entre 5 y 7 años, en realidad es quien cuida de él y un poco se mantienen unidos como familia para tratando incluso de ocultarle al mundo qué tan discapacitado está Nolan, para que no los separen al final de cuentas. Luego la película va a continuar avanzando hasta que Nolan se va a prestar o a presentar a un nuevo ensayo clínico un tanto experimental de la mano de la doctora Lillian, interpretada a su vez por Phylicia Rashad. En esta consulta médica lo que hace Lillian básicamente es hacerle una especie de hipnosis, pero ayudada o soportada por tecnología de punta, que lo hace viajar a su subconsciente y allí un poco ir liberando estas trabas que pueda tener y poco a poco ir tratando de recordar. Y es aquí cuando básicamente la película va a saltar de este drama familiar que veíamos en un comienzo a una película prácticamente de ciencia ficción. Pero una vez que entramos en el subconsciente de Nolan, en realidad la película se va a ir transformando de manera muy rápida en una película casi de terror, o al menos de terror psicológico. Y es aquí cuando la película va a ir después, dependiendo de en qué situación nos encontremos, si estamos con Ava, o estamos en la consulta médica o estamos en el subconsciente, va a ir tomando cada uno de estos géneros de manera bastante orgánica y muy bien hilados en lo que es la historia. Puntos positivos de la película: básicamente la intriga que tiene y la propia actuación e interpretación de los personajes. Sobre todo esta relación padre-hijo está muy bien llevada. La interpretación de la doctora, así como de el amigo médico que también tiene Nolan,
son buenos, al menos el amigo, por ejemplo, es un buen personaje de soporte. En algún momento me va a ayudar mucho en esta crianza y cuidado de Ava. Y por otro lado, la doctora, que en principio evidentemente tiene buenas intenciones, pero después vamos a ver que quizás no son tan buenas. También la va a transformar en un personaje bastante interesante de ir descubriendo también cómo ha llegado a construir esta máquina o cómo o cuál básicamente es su fin después de tener éxito en este experimento. Por otro lado, esto de que la película vaya saltando constantemente de género es un recurso bastante interesante y que al menos en esta película está muy bien desarrollado, por lo cual te mantiene entretenido y te mantiene expectante de qué va a pasar en la siguiente escena. Y finalmente que la película en sí tiene giros bastante interesantes, principalmente apoyado en esto de ir cambiando de género, por así decirlo, pero son giros argumentales que están bien argumentados, se sienten orgánicos e incluso aun cuando alguno de estos giros yo sí me lo esperé y un poco dije como creo que la película puede tirar por acá, cuando lo vi en pantalla en realidad no me decepcionó y a su vez en realidad lo que ocasionó es que lo terminé disfrutando aún más. Puntos que quizás no me gustaron tanto es que la trama principal de la película, que vamos a ir viendo este experimento que genera también el conflicto de la misma, se resuelve de manera bastante rápida hacia el final de la película y un poco quedé casi con esta sensación de un gusto a poco y un poco me esperaba quizás un poco más de desarrollo o un poco más de acción si se quiere en el desarrollo y en la conclusión de esta trama principal. Y por otro punto negativo podría señalar que en realidad la película no profundiza mayormente en las otras tramas de, por ejemplo, los personajes de soporte. Te queda mucho hilo o cabo suelto por allí que se plantea y se plantea desde la perspectiva de que estamos como espectadores, estamos en los zapatos, por así decirlo, del protagonista que es Nolan y no sabemos realmente el pasado y en realidad lo único que nos quedamos como espectadores es lo que nos van contando estos personajes de apoyo, por lo cual no sabemos en realidad si son verdad o son mentiras y esto en la película tampoco no hay una escena, por así decirlo, que te cuente o te diga, mira, esto que te contó, no sé, el amigo que es médico en realidad era verdad o quizá era falso. Te lo deja un poco de interpretación y quizá alguna de esas subtramas o más que subtramas de esos recuerdos comentarios que le hacen al personaje de Nolan, me hubiese gustado que tuviesen un desenlace o que cerraran, por así decirlo, con quizás un flashback. Pero eso no le quita méritos para nada a la película y logra al menos su objetivo, que es entretener y contar una historia basada en varios géneros, por así decirlo, o ir saltando en estos géneros de manera bastante bien realizada. Así que esa es mi opinión respecto a Black Box. Ya para finalizar, en el gatómetro le daré a esta película 3 gatitos de 5, porque en realidad es una película que me gustó bastante. No es la mejor película de terror, no es la mejor película de ciencia ficción ni de drama. Y quizás esto también es un punto quizás negativo o que no la favorece tanto, que la película al final de cuentas, como salta constantemente entre géneros, no se decanta por ninguno y un poco como que pasa por encima o hace pinceladas de estos géneros sin profundizar mayormente en ellos. Y como un todo es una buena película, pero no profundiza en ninguno de estos géneros. Si fuese o la tratáramos como una película de terror, en realidad se queda corta. Si la tratamos como una película de ciencia ficción, también se queda corta. Y ni hablar de también tratarla como una película de drama, que en principio tiene mucho drama, pero a lo largo de la película en realidad ese drama se va dejando de lado cada vez más, dándole protagonismo, por así decirlo, a los otros subgéneros. Por lo que, como un global, ¿es una buena película? Sí. ¿Vale la pena verlo? Totalmente. Al menos te entretiene las casi 2 horas creo que duraba esta película. Pero no es una película excelente en alguno de estos, al menos 3 géneros principales que se pueden desprender de la misma. Así que esa es mi opinión respecto a Black Box. Déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste o ya la habías visto. Que es lo mismo.
Si ya la habías visto, ya la viste, pero bueno. Se entiende, si ya la viste o en realidad te interesó ahora verla, y si te interesó con este video verla, vuelve y coméntame qué tal te pareció. Así que para finalizar, recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que hagas clic y te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.